En el periódico de Ceuta hablamos hoy con uno de los grandes vencedores de estas elecciones municipales. Estamos con Mohamed Mustafa, líder de Ceuta Ya y diputado de la Asamblea. Bienvenido. Muchísimas gracias, Paloma. Bueno, lo primero, felicidades por esos buenos resultados, por esa remontada que ha conseguido el localismo en general y tu partido en particular. ¿Cómo vivisteis esa noche electoral? ¿Cómo fue todo? Fue un mare magnum de sensaciones. Nosotros habíamos recibido en la calle, como vosotros sabéis, apostamos muy fuerte por el puerta a puerta, el contacto directo con la ciudadanía. Recibíamos muy buenas palabras, ilusión y sobre todo una palabra esperanza, ¿no? La gente estaba muy esperanzada en el proyecto de Ceuta Ya y quería cambios, y ellos entendían que el cambio pasaba por fortalecer a Ceuta Ya. Fueron muchas sensaciones, mucha alegría, pero yo también tengo que decirlo, yo también el peso de la responsabilidad, porque son cerca de 3.500 personas las que han apostado por Ceuta Ya. Es un número importantísimo, el 10% de las personas que fueron a las urnas, y esto pues genera a mí cierto respeto. El andar, patearse las calles, ir a casa por casa de los vecinos, a ver cómo aún viven, las circunstancias materiales que les rodean, las grandes diferencias y desigualdades sociales, se me ha quedado grabado. Yo las he visto desde el 2003 y desgraciadamente 20 años después no han cambiado. Y eso a mí me genera responsabilidad y mucho respeto. Entiendo que la formación tiene que estar contenta, pero yo personalmente siento el peso de la responsabilidad. ¿Cuál va a ser la opción y el rol de Ceuta Ya en la Asamblea de estos 4 años? No, el rol de Ceuta Ya lo acaba de determinar los propios electores. El bloque, como tú me has indicado, el bloque localista ha salido reforzado. De hecho, casi sacamos 6 diputados, nos hemos quedado muy poco para obtener el tercero. El bloque localista sale reforzado y evidentemente va a dirimir las próximas negociaciones. Se ha acabado algo que nosotros venimos anunciando desde la pre-campaña y la campaña. Se han acabado las mayorías absolutas. Esto se confirma con estos resultados. Nosotros lo advertíamos. Los partidos nacionales seguían repitiendo el discurso de que iban a obtener mayoría absoluta, a sabiendas de que esto no era así, y ahora se va a reconfigurar el espacio político. Ya no va a haber gobiernos monocolores, tendrá que haber consensos, y eso es lo que ha dicho la ciudadanía, que hay que buscar consensos, y eso va a abrir un nuevo periodo político en Ceuta. El Partido Socialista decía que los localismos dividen, su líder lo ha repetido hasta la saciedad durante la campaña. ¿Qué le dices ahora? Que se equivocaba gravemente, su adversario no eran los partidos localistas. Los partidos localistas han sido precisamente, y hablo ya a título personal, tanto la UDC como el PDSC en su debido momento fueron movimientos políticos que surgen precisamente por el descontento por no canalizar los partidos nacionalistas el sentir de muchísimos ciudadanos. Esto por un lado, pero por otro lado también había una izquierda localista, autonomista, que tiene una gran historia, que es el PSPC, que también funcionaban o existían porque el Partido Socialista, que era digamos el espacio natural que podía haber asumido ese espacio, no lo cubría en primer lugar con la defensa de Ceuta como ciudad autónoma, y no lo cubría luego con la UDC o con el PDSC porque no era capaz de permitir el liderazgo de colectivos dentro de sus partidos, sino que siempre habían apostado por tutelas. Las tutelas no valen. Las gentes que antiguamente nos decían que no estábamos preparados, hemos demostrado que estamos preparados, que sabemos lo que queremos y que somos capaces de gestionar. Tienen que aprender la lección. Ellos tienen que ver en las fuerzas localistas unos aliados y no el enemigo a batir. El enemigo a batir era el Partido Popular, era arrinconar Vox, era las políticas conservadoras en general, o revertirlas incluso, que han tenido la oportunidad para revertir esas políticas conservadoras desde el gobierno. Y ellos han entendido que, sin embargo, los adversarios éramos nosotros no somos los adversarios. Nosotros somos parte de esa realidad política que los ceutíes han demostrado que es necesaria, y ahora en estas nuevas elecciones adquieren bastante fuerza. Me consta que ha habido un intento de acercamiento por parte del Partido Socialista. ¿En qué os han propuesto o en qué línea son iba? Conversaciones preliminares que tienen que ver más con las elecciones generales que cualquier otra cosa, porque esto que
que se ha ido diciendo por ahí, de que podía haber una alternativa. Creo que se hace desde el profundo desconocimiento de la norma. Ceuta, desgraciadamente, funciona como un ayuntamiento y no como una comunidad autónoma, por lo tanto, la lista más votada va a ser la que gobierne sí o sí. Es decir, obtenga mayoría en la investidura, o la segunda opción, al ser la lista más votada, automáticamente queda proclamada la investidura. No era viable, eso no tenía ningún sentido. Entonces, las conversaciones que hemos tenido yo creo que son muy preliminares, no tienen muchísimo peso, pero yo sí que considero que son buenas. Y yo lo único que he pedido es respeto a Ceuta Ya, respeto a las 3.500 personas que han optado por Ceuta Ya, y dentro de ese respeto, pues ya hablamos. Ahora retomamos el tema de las nacionales, vamos a seguir en clave local. ¿Se plantea Ceuta Ya, los 2 diputados que habéis conseguido, apoyar de alguna manera la presidencia del Partido Popular? Nosotros hemos sido claros y vamos a volver a ser claros. Nosotros vamos a hacer todo lo que sea bueno para Ceuta, todo lo que sea bueno para la gente sencilla. Nosotros no vamos a hablar de gobierno, nosotros vamos a hablar de políticas públicas. Es necesario revertir las políticas conservadoras. ¿Cómo? Primero, protegiendo a los colectivos más vulnerables, a nuestros mayores. Las pensiones no contributivas son una porquería. Con ese dinero no se puede vivir. Hay que ayudar a nuestras personas mayores, hay que dignificar su situación. No se puede permitir que los jóvenes se vayan de Ceuta. No se puede permitir que en Ceuta no se construya vivienda pública desde hace más de 10 años. No se puede permitir bajo ningún concepto que la educación especial en Ceuta sea también, permítame nuevamente la expresión, una porquería. Basta ya. Entonces vamos a hablar sobre políticas públicas. Eso es de lo que quiero hablar. Y después ya hablaremos de otras cuestiones. Pero lo fundamental, a lo que nos interesa a nosotros, a lo que nos hemos comprometido, es hablar de políticas y revertirlas, cambiarlas. Es decir, si estaban más enfocadas en este sentido, cambiarlas acá. Te pongo un ejemplo, es decir, hablábamos de las pensiones, un complemento a las pensiones no contributivas, eso nos cuesta 1 millón de euros aproximadamente, que fue lo que tasamos cuando se presentó en la Asamblea, que fue aprobada y luego rechazada por el Partido Popular y el Partido Socialista. 1 millón de euros que, por ejemplo, podemos sacar de dejar de dar publicidad a una empresa privada. Basta ya ese dinero para nuestra gente, para proteger a nuestra gente. Eso es revertir política. Revertir política es que en los presupuestos haya 0 euros para la construcción de viviendas, y de ahora, en estos presupuestos, en las próximas modificaciones, venga, basta ya, vamos a construir viviendas, vamos a posibilitar que nuestra gente deje de vivir hacinada. Eso es revertir política, y de eso es lo que voy a hablar. ¿Ve a un Partido Popular receptivo? No es que vea un igual partido necesitado, quizás. No es que ni necesitado, es que no es ni necesidad ni apretado, es lo que la gente ha querido. La gente ha mandado un mensaje meridianamente claro. Aquí se acabaron las mayorías, aquí hace falta entendimiento. Y luego, cuando dice que no queremos mayorías y hace falta entendimiento, lo que quiere decir es cambio, revertir políticas, y es ahí donde nosotros nos encontramos. Las formaciones en las que usted citaba somos tremendamente diferentes entre nosotros. Yo tengo claro de lo que voy a hablar. Yo no voy a hablar de gobierno. Yo quiero hablar de las políticas que van a revertir, que queremos cambiar, que queremos que el flujo cambie de un lado hacia otro. Eso es lo que yo quiero hacer, y de eso es lo que voy a hablar. Moja, decías que ese 1 millón de euros se podía sacar de darle publicidad a las empresas privadas. ¿Eres entonces partidario de que esa partida de 2,5 millones de euros que va directamente a la publicidad institucional se elimine y se dedique a otras cosas más importantes? Yo soy partidario de reconfigurar absolutamente todo el espacio económico, de todos los presupuestos. Y nosotros lo hemos dicho, mire, fíjese, una prueba de la capacidad de acuerdo de Ceuta Ya es haber aprobado unos presupuestos en una situación política muy concreta, muy difícil, donde evidentemente, aun teniendo un presupuesto con una estructura, una columna vertebral radicalmente diferente a lo que es Ceuta Ya, hemos logrado incorporar mejoras y lo hemos aprobado. Eso quiere decir que Ceuta Ya es capaz de encontrar encuentros, capaz de anteponer incluso cuestiones por encima de nuestro partido, por encima mía, para que la gente pueda tener oportunidades. Yo considero efectivamente que una de las cuestiones que habría que mejorar profundamente es el reparto, la distribución de la riqueza, y eso pasa por todos los apartados, por todos. ¿Se plantea de alguna manera con el triunfo de los localismos o se arrepiente? ¿Hay un sondeo de cómo habría sido si los localistas se hubiesen presentado de manera conjunta?
¿Se intentó eso antes de las elecciones? Claro, ¿Se yo intentó no, una no, candidatura no conjunta? no puedo arrepentirme porque yo lo he intentado, o sea, no puedo arrepentirme de lo que efectivamente yo deseaba. Yo esto se lo planteé directamente a la señora Ahmed, a Fátima Ahmed, le dije que era necesario presentarnos conjuntamente y bueno, los resultados me han dado la razón, porque presentarnos conjuntamente no solamente hubiese posibilitado tener 6 con el escaño que perdemos nosotros, sino incluso con la capacidad de generar ilusión, llegar a un número que yo estimaba junto a los sondeos que hacíamos en una previsión muy buena con una unidad de la fuerza localista en torno a los 7 diputados. Ahora los datos me dan la razón, o sea, no puedo arrepentirme de lo que yo propuse y que sin embargo no encontré receptividad. Nos vamos a las nacionales, 23 de julio, sí. Nuevas elecciones. No descansamos. No nos dan tregua a nadie, sí. Ni a vosotros ni a nosotros. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a renunciar a presentaros? ¿Vais a intentar hablar con el MDIC? ¿Os vais a hacer, como en otras ocasiones, apoyar al Partido Socialista? No, en primer lugar, lo que hay que descartar es la humillación. Esto es lo que le he trasladado en conversaciones muy preliminares, muy primitivas al Partido Socialista. No se puede repetir cuestiones como en las elecciones del 2019, donde sacan un buen resultado gracias a la participación de Caballas en aquel entonces, y acto seguido, a la mañana siguiente, el secretario general del Partido Socialista de aquel entonces decir que el resultado era del PSOE y que los localistas no tienen nada que ver. Esa humillación se acabó. Hace falta respeto. Basta ya. Y luego la propia configuración del electorado en Ceuta nos está diciendo... Tampoco la campaña os han respetado mucho, ¿no? Ha habido un... Bueno, pero eso entra ya en la campaña electoral local, eso entra en la disputa dialéctica, pero no en algo que sí que considero que es esencial. Es decir, si yo te presto una ayuda, tú reconozcas que claro, sin embargo, en la disputa del espacio, pues prácticamente... está permitido que ambos actores políticos utilicen el relato que consideren oportuno. Incluso ellos decían que nosotros íbamos a desaparecer, y yo siempre lo he dicho, para ellos las encuestas, para nosotros los votos, es lo que ha sucedido, pero que eso a mí no, o sea, ni a nivel personal ni a nivel político me afecta. Lo que sí me afectó profundamente a mí y a las bases fue la humillación de decir que nosotros no teníamos ningún tipo de responsabilidad en ese éxito. Eso fue una humillación, un uso torticero y un aprovechamiento de las energías de las personas. De la energía de las personas, hablamos de las personas. Eso no se puede volver a repetir. En el 2019 sucedió eso, y la reedición de las elecciones sin la participación de los localistas, en concreto el nuestro, lo que provocó fue la pérdida de ese congresista y del Senado, ¿no? Lo que les he dicho al Partido Socialista es que hay que hablar de política. Esto es lo primero. Por encima de cómo, por encima de la fórmula de la participación, hay que hablar de políticas públicas. Es decir, queremos que si sale algo, que se hable de la recuperación del suelo ocioso por el Ministerio de Defensa y que acabe en las manos de los ceutíes. Queremos que si sale algo tenga que ver con la construcción de viviendas públicas acá, para los ceutíes. Queremos que si sale algo, que el CEPES deje de tener locales secuestrados. Basta ya a los ciudadanos. Queremos que si sale algo, que nuestros hijos y nuestras hijas dejen de marcharse de la ciudad. Es decir, políticas activas de empleo que reviertan en generar oportunidades para todos. Para todos. Lo queremos todo para todos y para todas. Esto que quede básicamente claro. Vamos a hablar en primer lugar de política y luego de la fórmula, que esto es lo que ellos no hacen bien. Ellos siempre hablan, y cuando digo ellos me refiero a la forma tradicional de entender los acuerdos, es decir, acuerdos en cómo la fórmula y las políticas los últimos. No. Hemos dicho que primero nuestra gente, proteger a la gente vulnerable, a la gente sencilla, a toda la gente, y después vemos las fórmulas. Pero este tiene que ser primero el marco inicial de las conversaciones. Políticas públicas que cambien las políticas conservadoras que se han ido ejerciendo durante más de 2 décadas desde la delegación del gobierno y desde la ciudad, que ha provocado que tengamos una ciudad cada vez más partida territorialmente y socialmente. Es necesario que nos miremos a los ojos y digamos, falla algo. No es normal que cuando hemos ido a determinadas barriadas y encuentre que algunos vecinos que conocí ya en el 2003 sigan viviendo en tan miserables condiciones materiales. Eso no es posible. O nos miramos hacia adentro y decimos, aquí hay una jerarquía social que hay que cambiar, o vamos a dejar que Ceuta se hunda, y eso no lo voy a permitir por encima, incluso hasta de mi propia salud si es necesario. Yo voy a estar para que la gente, toda la gente de Ceuta se sientan
orgullosa de sus representantes. Menos de 10 días para formar o conformar posibles alianzas para presentarse a las nacionales. ¿Hay algo hablado además de esta primero? Políticas públicas. ¿Hablamos de política o no hablamos de nada? Pues hablaremos, perdona, sí, continúa. Decía, hablamos de política, es decir, de vivienda, de trabajo de nuestra gente, o no hablamos de nada de eso. Pues entonces hablaremos dentro de 10 días a ver en qué ha quedado todo encantado. Y si has conseguido arrancar políticas a los grandes partidos. Muchísimas gracias, un placer. Moja, enhorabuena otra vez. Gracias. Y os deseo que hagáis un buen trabajo, un magnífico trabajo dentro de la Asamblea. Gracias de todo corazón.